Lo digo una y otra vez. Incorporen en los análisis, cuando hablan de economía, de política, de los medios de comunicación, al gobierno de Macri. Después digan que les gustó o no les gustó, pero pongan, porque si no, el jefe mafioso se la lleva gratis. Hola, Alfredo Zayat. Muy bien. La pinta con la que viniste hoy. Y bueno, hay días que, bueno, uno tiene que hacer otras cosas. Sí, no es por nosotros. No. O sea, no es que vos decís voy No. a Futurock, No. entonces me pongo el saco. No, ni la camisa, ni No. nada. No. Ni el perfume. Bueno, está bien. Lo reconozco, hay que decirlo, hay que ser sincero. Y entonces no. No, ¿Cómo bueno, estás, tengo Alfredo? un ¿Bien? evento después. Muy bien, voy a empezar por lo siguiente. El título es Periodismo, Crisis y Macri. La culpa la tiene Macri. Ok. Y Macri se involucra en los dos aspectos. Mañana es el Día del Periodista, pero no es por eso, sino que, ¿sabes por qué fue motivado? Porque mi amigo Julio Fell vio el programa en Cenital. ¿Cuál? ¿Cuál? Que estuviste vos. Ah, De que estuviste sirviendo algo, ¿no? No me acuerdo qué dijo que dijiste que serviste. Escuchame. No me acuerdo cuál fue el plato. ¿De qué estaba? El geriátrico. Claro. No, Un plato de ravioli, no sé, algo sirvió Julia. pensé de que camarones. estabas hablando de otra cosa. pero hablé periodismo, hablé Cenital. Sí. ¿Qué otra cosa? ¿Qué programa hubo? ¿Qué programa hubo? Por el Día del Periodista, sí, ahí Bueno, yo estuve. no importa. ¿Pero lo viste? Entonces, La claro, ketamina está entonces destruyendo. me manda. Mengolini, 4 contra 1 y se la bancó, me dice. Yo no lo había visto el programa. Sí. Aparte de un programa que participo, pero una vez por vez. Entonces, pum, lo puse. Entonces, y ahí me disparó las dos cosas. Periodismo, crisis y la culpa es de Macri. ¿No? ¿Por qué? ¿Pero me Ay. vas a felicitar o no? Y sí, te estoy felicitando. No lo entendí así. ¿Cómo que no? Bueno, gracias. Te estoy diciendo, Julio me llamó, me dijo. Ah, Cuatro una felicitación, de verdad. se la felicitación. Capaz que era bancó. 4 contra 1 y me hicieron de goma, pero no, fue lo que pasó. Igual fueron Sí, 3 se la contra ban- 1. se Fueron la 3 bancó. contra 1. Bueno, no importa. Porque tenemos que estar Sí. tipo. No, traje, Bueno, pero traje Julio- la mía nueva para que le hinche las pelotas. Bueno. ¿Cómo van a subir las views? Decía. Yo te digo lo que dijo Julio. Después Sí. hay matices, para mí no son todos iguales los que están ahí. Pero bueno, no importa, no Sí. quiero Sí, sí, hablar sí, no de importa. la mesa, sino con el disparador. ¿Y por qué? Fíjate que junto el tema periodismo y crisis, digo crisis económica, y lo pongo a Macri. ¿Saben por qué? ¿Por qué? Porque no lo menciona nunca. No, es verdad. No Se me es pasó. mencionado nunca, pero no te estoy diciendo a vos, te digo en general, para los dos puntos, para tratar de entender los procesos históricos, económicos, políticos en Argentina, es increíble, no está. Ni siquiera para el endeudamiento. Bueno, ahí voy a lo económico, pero quiero ahora con lo Sí. el periodismo y los medios de comunicación. No es mencionado, pero por propios y extraños, digamos, quiero decir, por kirchneristas, anti-kirchneristas, es como que no hubiese existido esos 4 años. Y esos 4 años para mí son centrales para entender todo, incluso para entender a Milei y además por qué pasó a estar Milei, cómo pudo gobernar, cómo llegó todo. Es Macri, digamos, y ya ahora, ya se lo comió Milei, pero no importa, ver el recorrido. Con el tema del periodismo, 2 cosas quiero decir. Y aprovecho, digamos, como estaba escuchando y yo mientras pensaba, digo, esto lo voy a decir, Mariana. No tiene que ver con economía, pero sí algo. Siempre hubo un periodismo oficialista, siempre, con diferentes dimensiones, y siempre hubo gobiernos que se peleaban con el periodismo. La memoria, la verdad, es muy selectiva y siempre aparece como si fuese Cristina o Néstor cuando decía, estás nervioso, Clarín, como que recién ahí había empezado. Y como a mí me gusta la historia y recordar eventos, digo, Alfonsín, fíjate, voy a hablar solamente de la democracia, ni voy a empezar a hablar Grondona como el escriba de el bando del grupo de los azules contra los colorados en la disputa de militares en el momento de Onganía. Fíjate lo que, digamos, ¿no? El periodismo siempre intervino. Alfonsín se peleaba con Clarín. Alfonsín declara el estado de sitio. Alfonsín pone presos a Rosendo Fraga, Rouco
y Schoenfeld eran del Informador Público. Pero en ese momento, ¿qué era? Era parte de la disputa con los sectores militares, o sea, con el riesgo del golpe. Una democracia frágil, una democracia cercada, una democracia donde los militares, el miedo que tenía la sociedad de, bueno, que vuelvan los militares. Entonces ahí aparecía decir, bueno, estaba el tema de la libertad de expresión o no. Todos los canales estaban intervenidos. ¿Se acuerdan que se privatizó con Menem? Estaban intervenidos por el gobierno, o sea, era oficialista. Tenías periodistas que eran abiertamente oficialistas que después lo padecieron, o el discurso oficial después lo padecieron durante la década de Menem, por ejemplo, Mónica Gutiérrez. Ahora vos la decís y decís, bueno, Mónica Gutiérrez era una de las caras y de las voces del alfonsinismo. También otros periodistas. Y entonces siempre estuvo en esa tensión. Siempre tuvo tensión. Salto a Menem. Menem, en un primer momento, aparece como esta cuestión es apoyado por el Grupo Clarín, por el establishment, pero empieza a haber tensiones, vinculados, si querés, por negocios. Cada uno de esos gobiernos le entrega cosas a Clarín, ¿no? Alfonsín terminó entregándole Radio Mitre, cuando no podía. Bueno, Menem empieza a... Menem, además de tener, por ejemplo, en ese momento era ámbito financiero, con Julio Ramos, una voz muy fuerte de apoyo al menemismo, arma un conglomerado de medios a partir de Moneta y el Citibank. Raúl Moneta, banquero del Banco República, asociado con el Citibank, arman el SEI. La idea era incluso desembarcar en la nación. Estuvieron a esto de poder desembarcar en la nación, de armar un multimedio. ¿Para qué? Para enfrentar a Clarín. A Clarín, Menem, que le dio Canal 13, ¿no? Entonces siempre estuvo en tensión. Menem empezó a hacer juicios por injurias, me falta una palabra. Calumnias, injurias. Calumnias, injurias. Penales, juicios penales. Hacía penales a los periodistas. A uno de ellos, a Horacio Berbisky, ¿no? Que llegó a la Corte Suprema de Justicia. E incluso avanzaba a niveles de, por ejemplo, no dar pauta publicitarias, que era parte de esa lógica, a Página 12. E incluso hablando sobre Página 12 diciendo, bueno, eso es periodismo amarillo. Ahí la Nata responde, ¿y qué es lo que pone? Un diario amarillo, todo amarillo. Amarillo 12 se llama. Por eso, todo amarillo. Estoy haciendo todo este recorrido para que entiendan que la tensión siempre estuvo. Siempre estuvo y hubo diferentes intensidades, y los gobiernos siempre buscaron armar grupos mediáticos para confrontar con quienes piensan que los estaban atacando. Del otro lado, en el mismo se armó Periodistas, que era un grupo que si vos ves lo que estaban ahí no lo podés creer, porque no tenían nada que ver ideológicamente, pero estaban todos con la idea de, por ejemplo, que se despenalizara el delito de calumnias e injurias para que no los pudieran perseguir más con esa herramienta. Y después lo consiguen con el gobierno del kirchnerismo. Sí. Simplemente como mención, durante el alfonsinismo se saca un diario o una revista semanal, ahí no me acuerdo, que se llamaba El Ciudadano, también oficialista, digamos. Quiero decir porque es una tendencia, digo, para no confundirnos. Aparece el kirchnerismo, ¿no? Y Néstor aparece, Clarín, estás nervioso, y termina dándole multicanal. Lo que quiero decir, en el medio apareció Duhalde, que Duhalde lo salva de la quiebra, a partir de la especificación asimétrica. O sea, estoy mencionando a Clarín, pero simplemente como referencia, no por algo en especial, sino bueno, es el diario más importante. Pero a nivel de la tensión que siempre se da en lo que sería el poder político con los dueños de los medios. Porque después voy a los periodistas. Yo estoy hablando de los dueños de los medios y cosas. Bueno, aparece Cristina. Donde aparece una tensión fuerte política es porque Mañeto, que según Chiche Helblum dice, presidente, cargo menor, entonces en tensión dice, no quería que sea Cristina. Y además quería que no sea candidata a presidente y después presidente, sino que siga Néstor. Y además estaba pidiendo Telecom. Quería quedarse con Telecom.
Y ahí aparece la ley de medios. Te lo estoy diciendo rápido. O sea, la tensión de, si querés, un ciclo político con los medios de comunicación. La diferencia sustancial que aparece con el kirchnerismo es que se empieza a hablar de los periodistas a partir de 678. Quienes me conocen, tampoco voy a explicar mucho. Digamos, a mí nunca me gustó hablar de los periodistas, yo no hablo casi de los periodistas. Sí me gusta hablar de los medios de comunicación y los dueños de medios de comunicación, de lo que representan, ¿no? Entonces, uno puede decir, vos también lo mencionaste, algunas cosas te gustaban, otras no, bueno, no importa. Entonces, pero ahí aparece esa tensión. Entonces aparece esa tensión que se personaliza. Antes estaba más vinculado con el tema de los grupos de medios, que era Clarín. Con el kirchnerismo y con el ciclo de Cristina, se desvía, porque además de la ley de medios, empieza a ser cuestionados algunas voces concretas. Entonces eso es controvertido, no importa, no quiero ya entrar en eso, pero sigue, y para saltar y hacerlo rápido, Macri persiguió a dueños de medios de comunicación. Lo metió en cana. A De Sousa y a Cristóbal López. Buscó quedarse con C5N y el grupo Índalo. Persiguió a Víctor Santamaría, dueño de Fundación Octubre, que tiene página 12, digamos, lo acorraló a Santamaría. Cerró la pauta publicitaria a los medios que le eran opositores. Bueno, logró cerrar Radio del Plata cuando era la primera, una radio muy escuchada. Entonces, ¿qué es? Macri también estuvo ahí haciendo lo mismo. Alberto, salteemos, no sé. Sí. Tampoco menciona de la Rúa. Alberto piensa que es amigo de todo el mundo. Bueno, digo para que ni lo menciono. Bueno, y aparece Milei. Y Milei también está con la misma. Está en lo mismo. Es el mismo ciclo. No es, Milei es igual a Cristina. Milei es igual a todos. Bueno, tiene diferentes intensidades. Y cada uno tiene su historia. Vos fíjate, Alfonsín, te mencioné Iglesias Rouco, se enfrentaba con periodistas de ultraderecha, digamos, promilico. Milei, ¿qué es lo que hace? Se enfrenta con los, como bien decís vos, los periodistas del palo de ellos. Fíjate que a los que llama cucas ni los menciona. Casi no está. No. Bueno, porque es parte de una estrategia. Cada gobierno elige su estrategia del vínculo con los medios de comunicación, a quienes elige como enemigos dentro de medios de comunicación, y para tratar de, ¿qué? De instalar y que sea hegemónico su propio relato, su propia narrativa, porque lo que los cuestionan, entonces le entran en su disputa política por la hegemonía, bueno, esa maña, si querés, de decir, bueno, no quiero, no, porque si no esto me debilita. Y entonces trato de él quiere ejercer la representación total, deslegitimando a aquellos que, incluso como en términos generales, pueden estar bastante de acuerdo, pero con una cosita chiquitita los critica y ya, ¡pum! Bueno, entonces, afuera, como dice él. A ver si queda claro mi idea. Es que eso es una continuidad. Continuidad. La continuidad es la tensión entre gobiernos y periodistas. Por eso. De distintas maneras. Por eso, hay diferentes maneras, diferentes intensidades. También hay que recordar que en la década del 80 y en la de hasta mediados de los 90 no había tanta exposición de los periodistas, porque tampoco había tantos medios, se escribía e incluso hasta ni se firmaba, no había la firma en los diarios, eran muy pocos los que firmaban, eran panoramas, e incluso debajo de la firma era copyright, era exclusivo del diario, lo que por ahí escribía el Gordo Cardoso en Clarín, en su panorama internacional, o Morales Solá en su panorama político. Entonces eran muy pocos, entonces no se los conocía. A quienes sí se los conocía era, por ejemplo, Grondona, a Neustadt. ¿Y qué eran ellos? También eran publicistas. Neustadt, ¿pero qué era Neustadt? Neustadt es, o Gómez Fuentes, yo siempre menciono, el de la dictadura. ¿Qué es lo que es Neustadt? ¿Qué sé yo? Johnny Viale de hoy.
solamente que es mucho más berreta, o Feynman de hoy, solamente que son más berretas respecto a lo que era Neustadt, ¿no? Donde también en un momento, en esa parábola que hace la nata en el periodo del kirchnerismo. Pero ahora quiero ir, para mí, lo que es más relevante de todo este recorrido. Quiero hacer este recorrido porque digo, no es Milei, Cristina como Milei. La verdad que es una continuidad, cada uno con su particularidad, incluyendo a Macri. Macri persiguió, encarceló, se quiso quedar con 6-5N. Entonces, ¿qué no hizo nada? Además de ahogar Ahora, a los medios. Los señores que están muy cómodos siempre en sus lugares de poder, es decir, por ejemplo, Van der Koy, nunca habían sido directamente insultados. Y entonces creo que ahora están como todos como, Bueno, ¡ay, qué pasó! Está bien. Eso es parte... Eso es una novedad, que Quizás por ahí tiene no que ver es con la coyuntura tecnológica, eso. Yo- Quizás, digo, si Menem o Alfonsín, quien sea, hubiese tenido Twitter, digo, un canal de Puede comunicación ser. directa, mano público, quizás hubiese Yo insultado. me quedo con lo siguiente en eso. Para mí eso es un desvío del debate para mí central. ¿No? Porque cuando yo antes te lo mencioné, a mí el tema de la personalización, qué sé yo, que cada uno piense lo que quiera, trabaje donde quiera, escriba donde quiera. Algunos hay mejores, a otros hay peores. Algunos son mercenarios, otros son honestos. Es así, siempre fue así. Ahora por ahí tiene una intensidad mayor a partir de las redes. A lo que apunto es a que los dueños de medios de comunicaciones son parte del poder económico. Y eso queda como excluido, como existe. El poder económico, lo político, el poder judicial, la organización social y los medios de comunicación. ¿Y cómo? ¿A dónde los pones los medios de comunicación? Los dueños de medios de comunicación. ¿A dónde los pones los Zaguier, los Haddad, Después habla del cuarto poder, ¿te acordás? Los algo aparte. Los mañetos, claro. Digamos, son parte del poder económico. Tal es así que son parte del poder económico. Y cuando digo poder económico, digo de cuando pensás en Techín o pensás en Mercado Libre, Galperín, digamos, estás hablando de conglomerados económicos que tienen intereses económicos. Entonces, tal es así que Héctor Mañeto y Zaguier son parte importante de la Asociación Empresaria Argentina, AEA, que actúa como porque no es una cámara empresarial, sino que ahí van los dueños de las grandes empresas. Y esos son los que bajan la línea. Es la conducción política del poder económico. Son los que piensan cómo construir el proyecto de país. Esto es lo que para mí es lo más relevante cuando... Si se quiere hablar de medios de comunicación, digamos, de medios de comunicación, bueno, yo quiero hablar los medios de comunicación como factor relevante del poder económico en Argentina. Y cuando hablamos del poder económico en Argentina, hablamos de las élites. Y cuando hablamos de las élites, bueno, ¿cómo fue el comportamiento? Y que este es uno de los temas que le gusta a Julia. ¿Cómo fue el comportamiento de las élites en la Argentina en función a su proyecto nacional? Bueno, ahí es donde hay que incorporar a los medios de comunicación y al periodismo. Y después están los periodistas, qué sé yo. No todos los que trabajan en Clarín piensan como Mañeto. No todos los que trabajan en La Nación piensan como La Nación. No todos los que trabajan en Página 12 piensan como Santa María. Bueno, y así lo podés ver todo el recorrido. Después tenés algunos, y vuelvo a repetir, menos rigurosos, menos serios, menos hacen periodismo, más buscan información. Eso para mí es otra discusión. La discusión central es esa tensión que hay del poder político con el poder económico, con uno de los factores del poder económico que son los dueños de los medios. ¡Me faltó todo eso! Ahora quiero volver. Che, suma una información, ya que estamos en esta charla. Se presentó un proyecto, no sé qué opino de esto, simplemente lo cuento. En el Congreso, impulsado por Miguel Ángel Pichetto, Pablo Giuliano, que es de los alemanes, Sergio Palazzo y Juan Manuel López, para, dice el proyecto de ley, brindar un marco de protección a periodistas, fotoreporteros y trabajadores de prensa para garantizar el ejercicio libre y seguro de sus labores. Sí, también esto tiene que ver con... después me parece que hay un proyecto a partir de la pregunta que le hizo John Aguirre. Caputo, sí.
que los ministros que tengan sí, muy bueno plata eso. afuera, el 50% lo Lo tienen que traigan. traer, sí, ese es otro. Si es otro que tiraron, ese tiene difícil tratamiento en el Congreso, pero si es uno para Pero que. está bueno para exponerlos en todo caso. Tiene que traer la mitad, no le piden todo, le piden la mitad. Con que traigas la mitad estamos bien, che. Bueno, incorporé a Macri en este recorrido, Sí. hice todo el recorrido Sí. incorporando a Macri, porque cuando se habla, y digo Macri porque, viste, se hace Milei, es igual a Cristina, y se salta este vínculo de Macri. Vuelvo a repetir, Alberto está fuera, digamos. Bueno, entonces incorporo a Macri, pero también lo incorporo a Macri cuando tenemos que pensar cómo estamos a nivel económico y por qué está Milei y por qué hay un factor que en general ni Cristina, ni Alberto, ni los que piensan el kirchnerismo, ni los que piensan el ciclo del 2015-2019 lo incorporan, o lo incorporan muy, muy marginalmente. Que fueron los 4 años de Macri. Fueron un desastre que generaron un costo inmenso y una herencia y un condicionamiento a la economía y por consiguiente a la política, a la gestión de gobierno. No se puede ignorar. Hay una cuestión que hace para mí, digamos, tampoco quiero ser tan terminante, digamos, que si no se incorpora, y te falla un poco el recorrido para poder analizarlo. Porque, ¿cómo se dice? Y sí, Milei es por el fiasco del gobierno de Cristina y Alberto. Por las peleas que hicieron. Pero mirá, Es muy cortito el análisis, ¿no? Es muy cortito. la verdad que no es así. Digamos, no es así. Eso está salvando a Macri. Y Macri, el gobierno de Macri, fue un desastre. Fue un desastre financiero. Se endeudó en $100.000 millones con el mercado internacional y después llevó a un endeudamiento de $44.500 millones con el Fondo Monetario Internacional. Digamos. O sea que es lo que agarró el país y lo hipotecó. Y cuando vos tenés un gobierno, un país que está hipotecado, el que sigue, y bueno, estás muy condicionado. Sí. Después podés decir, y es El verdad. que sigue y el que sigue y el que sigue. Por eso, y puedes decir, y bueno, si querés puedo hablar del gobierno de Alberto, digamos, lo manejó mal, no lo explicitó bien, no dijo bien, está bien, le vino la pandemia, le vino la sequía, etcétera, etcétera. Pero si no incorporás que quien te dejó es una herencia que te hipoteca, es imposible pensar el recorrido económico. Es imposible. Después está, vuelvo a repetir, la ineficiencia, la inutilidad, la falta de decisión, las internas, hubo de todo. Ahora bien, yo quiero ver toda la película, Sí. no quiero ver solo una parte de la foto, porque si no la entendés. Y tampoco podés entender lo de Milei. ¿Por qué? Porque yo no soy determinista, hay muchos factores, pero hay uno que, vuelvo a repetir, no es mencionado con la intensidad que para mí merece, que es el ciclo de crisis. El ciclo de crisis en Argentina, desde, si quieres, 2012 o 2015. Ahí entras en la discusión con Cristina, porque ella dice que hay una exagerada crítica sobre ese segundo mandato, ¿no? Pero, porque a nivel de estancamiento económico. Sí. Pero si tomás lo más extenso del 2012 al 2023, tenés 11 años. 11 años. Si lo extendés ya a 24 o 25, ya tenés 13, 14 años de crisis, de estancamiento económico. Si querés como una única variable, ves PBI per cápita, bueno, lo tenés así y estás en el mismo lugar. Es terrible. Esto es la dimensión política, económica, social, de percepción de expectativas, de futuro, de los jóvenes y de gran parte de la población y del hastío, es dramático. Pocos países podés tener y como de ingresos medios un periodo tan largo de y todo eso de estancamiento. alguna manera
tiene que explicar por qué vos terminás eligiendo a un loco que revolea una motosierra. Claro. Por una sociedad traumada, cansada, que después de un doctor fue al otro doctor, fue al otro doctor y al final terminó yendo al curandero. Exacto, porque es larguísimo. Si vos agarrás y preguntás, decís, pero 14 años de crisis de estancamiento, ¿y cuál es la perspectiva que tiene? Además, ¿cuál es la perspectiva que tiene gran parte de la población? ¿Puede conseguir un trabajo estable? ¿Ese trabajo estable o inestable? Que conseguir un trabajo. Y después, ¿cuál es el ingreso de ese trabajo? ¿Es un ingreso de supervivencia? ¿Un ingreso que le permite ahorrar? ¿Un ingreso que le permite ahorrar para poder irse de su casa, de la casa de los padres, para ir a alquilar? Y de última, si es para poder alquilar, después poder tener una vivienda propia y después construir una familia. Bueno, entonces agarrás y decís, no tiene ninguna de esas perspectivas. No hay ninguna de esas perspectivas. Pero ¿cómo nace si querés, ese estancamiento? Y Macri. Y es Macri. Porque, vuelvo a repetir, uno puede ver el periodo 2012-2015, pero la economía no estaba cayendo. Podríamos decir que estaba oscilando arriba, la economía en un pico, estaba oscilando arriba, bajaba, subía. Tuvo la devaluación del 2014 de Axel. Y que después se recuperó, un shock inflacionario, estuvo el cepo, había mucha tensión ahí, pero no se estaba cayendo. Había niveles de empleo elevado, empleo formal elevado, el salario también elevado. Uno puede decir, bueno, ¿había mucha tensión? Sí, había mucha tensión. ¿Era sostenible? Y así no la podía seguir sosteniendo porque no estabas teniendo financiamiento ni local ni internacional. Ahora bien, después viene Macri y Macri aplica una política ortodoxa, liberal, equivalente a y muy similar a la de Martínez II del 76, que ahora también se repite con la de Milei: apertura económica, desregulación, eliminación de las retenciones, suba de tarifas, endeudamiento, liberalización de los precios. Bueno, y todo eso lleva a la economía, que ya estaba en una situación de tensión y estancada y no podía hacer un salto porque le faltaba dólares, consigue los dólares, pero ahí la economía tiene un pequeño veranito de recuperación después de la devaluación, porque aplica una fuerte devaluación, mintiendo Pratt Guy diciendo que el dólar estaba al nivel del blue, no estaba. Bueno, y después sigue en caída. ¿Y qué es lo que te deja? Un país totalmente endeudado. Sí, hasta la huevo. Alberto mantiene ese periodo, mantiene sin poder crecer, o sea, en estancamiento, y después te viene Milei. Entonces, ese es el recorrido. Pero acá hay un actor que es central para mí, no único, pero sí es central, que es Macri, el gobierno de Macri. Esos 4 años, un desastre económico, desastre financiero, desastre social, además avanzando con las mismas líneas, solamente no tan brutal, que es el de financiamiento a la educación pública, al ecosistema científico. ¿O no se acuerdan que también había protestas de los científicos del CONICET? Él decía, ¿cómo vamos a tener satélites en este país de mierda? ¿No? Ese era un poco el discurso, sí. ¿no? Era, Entonces tenías todo satélites eso. no podemos tener en Argentina. Hacia todo un retroceso sí, vinculado con lo que había sido ese avance de un proyecto nacional que había alcanzado una restricción, un límite. Obviamente se necesitaba otra cosa, pero no lo de Macri, porque lo de Macri explica esto, explica hoy. Escúchame, tenés ¿cómo podés entender si tenés el apoyo de Estados Unidos, el apoyo del mercado financiero internacional, del mercado financiero local, de los grupos económicos, del campo, pese a un dólar atrasado y con retenciones? La economía sigue estancada, porque no está subiendo las burbujitas del buzo. Está estancada, tenés un mes, te aumenta el patentamiento, la construcción un mes por ahí sube un poquitito, pero sigue bajo, la industria, tenés un nivel de estancamiento fuerte con una economía real que está crujiendo. Sí. Está crujiendo, pero porque tenés... Porque el consumo de bienes básicos derrumbado, la cosa, viste, como más callejera, la changa, los restaurantes, la gastronomía en general, todo eso hecho mierda. Hay una nota de Leandro Renú ayer o hoy
con la crisis en los restaurantes, lo que se están cayendo, y restaurante, pizzería. Ves, ahí hice una nota en el Destape, donde buscando información en un portal muy bueno que es Infogremiales, donde vos ves qué es lo que pasa. Sí, es tremendo Infogremial. Lo entras ahora y ves todo lo conflicto que hay. Tremendo. La conflictividad es pero en grandes empresas, no solamente en pequeñas y medianas empresas. Molinos Río de la Plata del grupo Pérez Compán está echando. La cervecería Quilmes está bajando la producción y está adelantando vacaciones. Asindar frenó uno de sus laminados. Tenés problemas en una autopartista en Córdoba, tenés problemas con los yerbateros en Misiones, con la producción ovina en el sur. Por primera vez no se lanzó la pesca de langostinos. Te estoy diciendo todo eso porque lo leí, digamos, no soy un experto en eso, simplemente ver que lo que tenés a lo largo y a lo ancho del país es una crisis de la economía real fenomenal. Porque eso, donde hay crecimiento, de repente sectores como muy específicos por momentos muy específicos, pero después la gente que nosotros conocemos, nadie llega a fin de mes. Tenés en minería, en hidrocarburos, aunque la caída del precio internacional le está generando también un poquito de tensión dentro de lo que es de la producción de vaca muerte, pero como ven, un negocio a mediano plazo siguen estando ahí. Digamos, para cerrar, lo digo una y otra vez. Incorporen en los análisis, cuando hablan de economía, de política, de los medios de comunicación, al gobierno de Macri. Después digan que les gustó o no les gustó, pero pongan, porque si no, el jefe mafioso se la lleva gratis. Te vino a cagar a pedos, ¿eh? Ahora me quiero matar que me olvidé. ¿Cómo no metiste a Macri? ¿Por qué no metí a Macri? Gracias a Alfredo Zayat. No es por a vos. Nada, joder.